Continuamos en Cuatro Esquinas y vamos a comenzar nuestra edición del miércoles de nuestro programa hablándoles de pues todas estas incidencias que habitualmente nos encontramos en el día a día, en el entorno del lugar donde residimos, en nuestro barrio, en los parques y jardines de nuestra localidad, y vamos a intentar ofrecerles información al respecto de cómo esas reivindicaciones llegan hasta los diferentes departamentos del ayuntamiento, que es el principal responsable de buena parte, de la mayoría, que no de todas esas reclamaciones o esas incidencias. Yo creo que nadie mejor que quizá uno de los concejales que tiene más área en nuestro ayuntamiento, para bien o para mal, a pesar de que todo hay que decirlo, no tiene dedicación exclusiva. Andrés Calvo, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. A ver si no nos dejamos ninguna atrás. Mantenimiento y servicios operativos, responsable también como consejero delegado, que es de Aguas del Torcal. Correcto. De cementerio, de la estación de autobuses y de parques y jardines. Correcto, no has dejado ninguna atrás. ¿Cómo lo hace para, sin tener dedicación exclusiva, estar pendiente de todas estas cosas? Porque seguro que hay mucha gente que se la habrá preguntado en alguna ocasión. Bueno, no es difícil. Tenemos una ventaja y es el gran equipo de trabajo que hay en el ayuntamiento. Grandes técnicos, grandes operarios, grandes trabajadores, con lo cual es fácil, te hace la tarea fácil. Y bueno, llevando una buena coordinación, llevando una buena planificación, que es muy importante, planificar las tareas a realizar, no ir sobre lo imprevisto o sobre la inmediatez, sino planificar esos trabajos a realizar, nos va a permitir que esos trabajos se vayan desarrollando con normalidad y requieran el menor esfuerzo posible. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, como se suele decir. Un vecino cualquiera de los que nos ven, y en muchos casos nos llaman por teléfono, nos dejan mensajes en las redes sociales o a través del correo electrónico, tiene un problema, y como siempre decimos, no todo lo pasa por el área a lo mejor que usted dirige, porque hay muchas áreas relacionadas con obras o urbanismo o medio ambiente. Pero vamos a pensar, o vamos a hablar ahora como ayuntamiento en general. ¿Qué tienen que hacer, qué vías de comunicación tienen para que esa incidencia, como ustedes la denominan, se resuelva al final? Y luego hablaremos de las incidencias de los tipos que hay. Bueno, yo le voy a dar una recomendación a los vecinos, es la siguiente. Cuando tengan algún tipo de incidencia, las más comunes, se pueden encontrar una losa suelta, un volardo tirado o alguna cuestión que les afecta, generalmente cercano a su residencia, en muchas ocasiones, o bien porque él va caminando por la ciudad y encuentra algún tipo de incidencia, lo comunique, y yo siempre le hago una recomendación, y es que lo comunique mediante escrito. Es decir, ¿por qué? Porque queda registrado. Muchas veces la gente, los vecinos se acercan, te lo comunican, pero claro, imagínense si recordar de todo, tanto yo como mis compañeros, a veces resulta difícil, mientras que de la otra forma queda registrado y puede reclamarlo. ¿Cómo puede registrarlo? Tiene varias opciones. Tiene atención al vecino, es una opción, en el patio del ayuntamiento, una de las oficinas, tiene registro, pero si es una incidencia del área de mantenimiento, yo siempre recomiendo que la registren en la propia secretaría o de mi área, que está en el edificio de San Juan de Dios. Allí le van a tomar nota, va a rellenar una hoja se le va a poner su sello de registro de entrada, y allí le va a permitir que esa incidencia en pocos minutos me va a llegar a mí. ¿Por qué? Porque nosotros la forma de trabajar es la siguiente: intentamos trabajar lo mínimo con el papel, y lo que se hace, tal como llega, se escanea, se digitaliza el documento, y a media mañana mis compañeros me lo envían a través de correo electrónico, con lo cual yo tengo conocimiento prácticamente inmediato de las circunstancias, ¿no? Y también quiero decir una cosa: el hecho de que llegue con la inmediatez de la velocidad de la comunicación de la información supone también la inmediatez de la ejecución. Estamos tratando de hacerlo lo más rápido posible, evidentemente con los recursos con los que contamos, ¿no? Pero bueno, eso es una de las fórmulas que yo, recomiendo. Otra de las fórmulas que también tienen todos los vecinos para dirigirse al área nuestra es a través del correo electrónico. En concreto es edil-normal, edilobras@antequera.es, que también es una fórmula en la cual va a quedar registrado esa comunicación, y nosotros la vamos a recibir y la vamos a tener prácticamente de forma inmediata, ¿no? Hay otros vehículos, evidentemente, hay cosas anecdóticas, como te decía antes, ¿no? Hay gente que te lo manda por WhatsApp, te lo manda por Facebook,
es más complicado porque hacer un seguimiento de ellos. Ya pensad que yo lo que voy a abrir generalmente siempre es el registro oficial. El Facebook puede un día abrirlo, no va a abrirlo, y ese mensaje quedar ahí almacenado, con lo cual no llegue con la misma rapidez. Por eso yo recomiendo siempre, o bien a través del documento escrito, o bien a través del correo electrónico edil-obras@antequera.es. Bueno, pues hay que dejar claro, señor concejal, que realmente en su área, porque lo hemos hablado antes de empezar la entrevista, buena parte de las tareas que se convierten en cientos y cientos de incidencias o de resoluciones y tal, también vienen como consecuencia de otro servicio que a veces queda un poco en segundo plano y que la gente no se percata de que está ahí. Es decir, por ejemplo, el mero hecho, y siempre decimos, en Antequera la gente viene de fuera, ¿no? Otra vez estáis de procesiones, otra vez, cada vez que hay una procesión, una romería o una fiesta de un pueblo, pues se genera un montón de tareas que no siempre es valorada del todo, ¿no? No siempre resulta un titular de un medio de comunicación, ¿no? Pues sí, es cierto. Como bien dice, Antequera tiene una diversidad enorme, es muy rica, y hablamos incluso geográficamente, ¿no? Está el núcleo urbano y luego tiene 12 pedanías, ¿no? Yo antes te comentaba como anécdota que en total el municipio cuenta con 14 ferias. 14 ferias. Que no 2, sino 14. 14 ferias, que hay que montar y desmontar, ¿no? Eso es riqueza, diversidad cultural, eso nos lo permite nuestra geografía, nuestra gran extensión del municipio, pero claro, como bien dice, esas ferias hay que montarlas y desmontarlas, y lleva aparejado una serie de atenciones, ¿no? Por ejemplo, el montaje de una feria, de una pedanía normal, como ahora nos encontramos en pleno mes de julio, donde se celebran muchas de estas ferias de pedanía. En concreto, el fin de semana pasado tuvimos la feria de los Nogales y Bobadilla Estación. Este fin de semana próximo tenemos las Lagunillas. El anterior tuvimos la feria de La Higuera y de Cañada de Pareja. Dentro de 3 fines de semana, el 26 de julio, creo recordar aproximadamente, tenemos la de Cartajal, La Colonia y La Joya. Es decir, en un mismo fin de semana 3 ferias. Claro, supone un esfuerzo importante. Vamos a empezar. Tenemos por un lado el servicio de limpieza. El servicio de limpieza, porque hay que atender a esas pedanías, esos días especiales, porque se genera mayor número de residuos, ¿no? Tanto en la limpieza como en los residuos que se generan, también la recogida de residuos. Por otro lado, tenemos el montaje. El montaje, pues montar servicios portátiles si son necesarios, montar escenarios si son necesarios, montar toldos, montar estructuras metálicas. Por ejemplo, en Bobadilla pues se monta una estructura metálica allí en mitad de la calle o en otros sitios, llevar el agua, si es necesario. En algunos sitios, lugares, hay que hacer tomas de agua para montar las barras, acondicionar las zonas, desbrozarlas, limpiarlas, trabajos de jardinería importantes en algunas determinadas zonas, con lo cual lleva, ya digo, un trabajo aparejado, pintura también de determinadas zonas. No quiero olvidarme de los pintores y también los herreros en la estructura de los montajes, fontaneros, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces lleva aparejado, pues precisamente eso, ¿no? Un trabajo ímprobo. Pero no solamente en las ferias, por ejemplo, habla de las cofradías, ¿no? En Antequera tenemos una riqueza patrimonial enorme, tenemos muchos conventos, iglesias, edificios religiosos, y por tanto tenemos también un rico patrimonio cofrade, del cual pues, yo creo que todos los antequeranos nos sentimos muy orgullosos. Pues cada vez que hay una, digamos, salida procesional, pues supone también una importante, actividad o acción por parte del área de mantenimiento, desde puede ser pintar, por ejemplo, la Virgen del Socorro, que sale sobre el 15 de agosto, pues solicitan pintar el camarín, para que esté en las mejores condiciones. Retirar determinados volardos de hormigón de determinadas zonas, por ejemplo la zona de Santa María, etcétera, porque supone el recorrido. Retirar contenedores de residuos, que también en un momento determinado, si se observan los ciudadanos, cuando está pasando la procesión, los contenedores suelen estar retirados, subidos a la acera o en otros puntos. Limpieza, tanto anterior como posterior, si hay cera, si no hay cera, si siempre genera residuos, si tiran pétalos de flores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, encima de la mesa del responsable de servicios operativos y mantenimiento están las incidencias que llegan directamente de los vecinos, las incidencias que llegan, bueno, pues de los alcaldes pedáneos o de otras concejalías para poder organizar este tipo de eventos. Y desafortunadamente, no sé si esa cifra que hemos conocido no hace demasiado tiempo, un porcentaje muy elevado, que puede rondar el 50% de determinadas partidas relacionadas con el mantenimiento, se van a solo resolver las incidencias de actitudes intípicas o vandalismo, ¿no? Que sería un poco el tercer montón de carpetas de la mesa de Andrés Calvo, ¿no?
Sí, bueno, antes te comentaba, en concreto, para tener un dato, en el año 2012 tuvimos un total de 720 incidencias registradas solo en el área de mantenimiento, que es mantenimiento, servicio operativo y parques jardines. No contamos las de agua, de Torcal, ni nada, ¿no? 720, ¿no? Como te dije antes, el grado de ejecución de resolución de incidencias resueltas estuvo en torno al 90%, es un buen dato. Conseguimos, no me puedo sentir orgulloso porque me gustaría hacerlo al 100%, pero bueno, el 90% de esas incidencias pudieron ser resueltas. En total, como te comenté anteriormente, fueron unas 500 y algo, 515 creo recordar, en en servicio operativo, y unas 115 creo recordar en parques jardines, ¿vale? En torno al 90%. Pero claro, el problema de estas incidencias que se generan, que tiene una media, como te dije, de 2,66 al día, porque hacíamos los cálculos por días laborales, si recordáis, que te lo estuve comentando con anterioridad, es que muchas de ellas son por actos vandálicos. Entonces, claro, el inconveniente que nos encontramos es que gran parte del presupuesto del área de mantenimiento, que está en torno a 800.000 euros, 789.000 euros, si no recuerdo mal, gran parte de ese presupuesto se va a reponer cuestiones por actos vandálicos o bien por accidentes de tráfico, que muchas veces también ocurre y se desaparece el conductor del vehículo y el vehículo, o otras incidencias que se suelen producir y que, bueno, y que supone al final un coste casi del 40% del presupuesto total. Este 40%, si no existieran esos eventos, pues se podría utilizar para mejorar la infraestructura, el mobiliario urbano, poner más bancos, pero claro, el presupuesto que tenemos es un presupuesto cerrado. No podemos gastar lo que no tenemos. Pero, y si gran parte de ese dinero se dirige precisamente a afrontar los gastos que genera muchas veces los actos vandálicos, pues evidentemente es un problema que el área de mantenimiento lleva sobre su peso, y lo llevamos todo al antegrano, pues en definitiva, porque somos todos los antegranos los que estamos pagando, digamos, esas situaciones o esas actitudes, que también tengo que decir que no son muchos los que la realizan, pero desgraciadamente muy pocos hacen mucho daño, ¿no? Muy bien, bueno, pues de esta forma hemos hecho un poco un repaso al área de servicios operativos y mantenimiento, pero no quiero dejar pasar la ocasión de que tengamos aquí algún concejal que es además uno de los máximos responsables como consejero delegado que es de Aguas del Torcal, pues de todas esas informaciones que han salido en torno a esta empresa pública que se responsabiliza de la limpieza y del abastecimiento del agua en nuestra localidad, porque la realidad es que bueno, pues ustedes vienen denunciando que la situación de deuda que atravesaba esta empresa pública pudo incluso bueno, pues hacer obligatoria su intervención de alguna forma, o al menos esa es la lectura que se le ha dado desde determinados sectores de la corporación municipal, derivando incluso en la privatización. ¿Eso va a ocurrir? ¿Cuál es la situación actual de Aguas del Torcal? Bien. La situación de la empresa Aguas del Torcal evidentemente es mucho mejor que la situación que nos encontramos cuando este equipo de gobierno llega al gobierno de la ciudad. Era una situación muy delicada y sigue siéndolo, no vamos a mentir ni engañar al ciudadano, porque eso yo creo que hacer milagros, nadie hace milagros en 2 años. Yo me dedico a la política por la tarde y bueno, durante todo el día, los 365 días, porque como he dicho, mi área, yo antes te ponía el ejemplo, ¿no? Es como... Pues si tiene que resolver 2,6 al día, yo creo que no puede descansar ni un día, si no se le acumula. No puede. Mi área es como, por ejemplo, la de un ganadero, ¿no? Que tiene que darle de comer a los animales todos los días. Mi área no descansa, los 365 días del año, pues siempre hay trabajo, ¿no? Pero es verdad, es cierto que la empresa presentaba una situación muy complicada, derivado de determinadas decisiones políticas fundamentales, porque yo no estoy responsabilizando a los técnicos o trabajadores de esa empresa, todo lo contrario, yo creo que están haciendo un gran esfuerzo en poder reactivar que esa empresa que ha sido la joya de la corona digamos, de la ciudad, y determinadas decisiones, como fue, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, fue vender la nave láctea en La Vega, que bueno, pues donde estaba situado Aguas del Torcal, la nave de láctea antigua de La Vega, allí en el polígono, y venderla para hacer otra, y más en una situación de crisis económica. No lo entiendo, es decir, coger una nave que había costado mucho menos dinero de lo que por la cual la vendieron, y ahora hacen otra nave y se gastan un dineral en un momento determinado de crisis económica, como estamos hablando ya del año 2009-2010, ¿no?
yo creo que son decisiones que han llevado a la empresa a ponerla al filo de la caída, ¿no? Se han tomado determinadas medidas en estos 2 últimos años, que si quieres ahora paso a contarte, que yo creo que han permitido pues disminuir considerablemente la deuda de la empresa, hacer frente a los pagos que se tenían pendientes, y luego, ya digo, yo felicitar, de verdad, desde aquí lo quiero decir así, a todos los trabajadores, a la plantilla completa de Agua del Torcal, por el enorme esfuerzo que lleva haciendo durante estos 2 años, para que su empresa, pues la empresa de esos trabajadores y de todo el Antegrano, no hay que olvidar, nuestra empresa, que es nuestra empresa, pues siga adelante y evidentemente se mantenga como lo que ha sido, ¿no? Una gran joya. Y por último quiero dejar una cosa clara, ¿no? El Ayuntamiento no tiene intención de privatizar la empresa, no la tiene. Si lo hubiéramos tenido lo hubiéramos hecho ya hace tiempo. Estos son artilugios, artimañas, que determinados partidos políticos, para meter el miedo a los trabajadores, utilizan. Creo que hemos demostrado que queremos que esa empresa continúe siendo pública, una empresa que dé servicio al Antegrano y que los antegranos sean los dueños de esa empresa, porque en definitiva, cuando un ayuntamiento es dueño de una empresa, lo son todos sus ciudadanos. Bueno, pues una empresa que seguirá siendo pública, que tenía una deuda importante, y hay 2 cuestiones que han tenido una gran relevancia y seguimiento a través de los medios de comunicación, no solo de este grupo. Y la realidad es, por un lado, que también, ¿no?, es lo que se venía diciendo de la propia dirección de la empresa pública, tenía una deuda importante el ayuntamiento con ellos, y en segundo lugar, pues el recorte de los sueldos de consejeros delegados y de altos cargos. Eso es lo que suena, pero ¿qué más cosas se han hecho para reducir esa deuda y qué hay de cierto en eso? Te pongo un poco en antecedente. Bueno, una de las cuestiones lo primero que de las cuestiones que se realizaron fue, se cogió los consejeros delegados. Los consejeros delegados los componen los concejales, los técnicos, los concejales de los distintos grupos políticos, pues cobraban unas cantidades por consejo de administración, ¿no? En concreto, el anterior consejero delegado, pues, de Agua del Torcal, del Grupo Socialista, ganaba en torno a 500 euros por consejo de administración. La primera decisión que se toma es que no se gane nada. Es decir, yo como consejero delegado de Agua del Torcal, que llevo durante 2 años, no he ganado nada en Agua del Torcal, 0 euros. Y quiero que lo que sepan todos los antegranos, aunque suene un poco extraño, siempre la gente suele salir, bueno, ¿qué se habrá llevado? No me he llevado nada, 0 euros, pero yo y todos. Es decir, eso lo tenían muy claro, ¿no? Eso fue una de las medidas que ha posibilitado ahorrar en torno a 20.000 euros anuales. No es mucho, pero eso, poquito a poco, como yo digo, se va haciendo el monte. Otra de las cuestiones fue el llevar los camiones y los vehículos a las naves que se habían hecho para ese fin. Hacemos una nave de Agua del Torcal, nos gastamos un dinero que no se tiene, ¿vale? Se gasta el equipo anterior de gobierno y resulta que los camiones los tienen otras naves y encima tienen otras naves alquiladas. Pues esos 30.000 euros también supuso un error importante. Un ahorro importante. Por otro lado, se ha reducido el gasto en personal. En concreto, en el año 2012 se redujo en 380.000 euros el gasto en personal. Pero comparativamente con el 2012 comparativamente con el 2010, se ahorró 416.000 euros en gastos de personal. Es decir, ¿cómo se ha conseguido eso? Pues se ha conseguido de muchas formas, pues modificando vacaciones, turnos de guardia, y evidentemente había una contratación masiva de 70, 80 personas anualmente en Agua del Torcal, aparte de las 120 trabajadores que componen la plantilla, que suponía un gasto adicional a la empresa que no lo podía soportar. Yo sé que mucha gente ya, hombre, trabajo en Agua del Torcal. Digo, mira, yo no he contratado, en principio no se puede contratar porque pone en peligro la viabilidad primero de la empresa y por otro lado también pagar a esas personas que conforman la plantilla, ¿no? ¿Qué más se ha hecho? Se ha hecho un plan de ajuste. En concreto hemos pagado 1.200.000 euros que se debían a proveedores, 200 millones de las antiguas pesetas. Eso se ha hecho con un plan de ajuste entre 2012 y 2022, con lo cual a esas empresas que estaban, pues que se les debía ese dinero, pues la verdad que se le ha aliviado bastante sus cuentas. Luego se ha hecho también un plan de compensación de pagos. Quiero transmitir esto a los antegranos para que lo entiendan. Agua del Torcal le debía al Ayuntamiento de Antequera 1.900.000 euros. Y el Ayuntamiento de Antequera, a su vez, le debía a Agua del Torcal 1.900.000 euros y algo. Al final, ¿qué se ha hecho? Compensar los pagos y lo que se debe, ¿no? Es decir, condonar
yo te compenso lo que me debes por lo que tú me debes. ¿Eso qué facilita? Pues alivia bastante las cuentas de la empresa, porque claro, la empresa aparecía como deuda 1.900.000 euros. Esa deuda ya ha desaparecido, porque se ha condonado o se ha compensado con la que tenía con el ayuntamiento. Otra de las cosas importantes ha sido su ampliación de capital social. Una empresa que estaba teniendo los últimos años, los años buenos, cuando todavía la crisis no nos afectaba tanto, estaba teniendo un presupuesto de unos 9 millones de euros, tenía un capital social ridículo. Pues ha ampliado ese capital social a 1.400.000 euros. También eso ha supuesto pues otro avance importante en el saneamiento de la cuenta de la empresa. Bueno, también se está pagando un préstamo, porque en el año 2009 el ayuntamiento, la corporación anterior, el equipo de gobierno socialista, no pagó la limpieza viaria a la empresa Gualtorcal. La empresa Gualtorcal da 3 servicios fundamentalmente, para que lo entienda el antegrano: recogida de residuos, la recogida de sólidos, de orgánicos, ¿no? Lo que es el servicio de aguas y depuración, y en un tercer lugar la limpieza viaria. En nuestro recibo, que nosotros pagamos, los abonados, pagamos el agua, saneamiento, depuración y recogida de basura, pero no pagamos limpieza. La limpieza la paga el ayuntamiento, ¿de acuerdo?, con los ingresos que le da el Estado. En el año 2009 el ayuntamiento no le pagó a Gualtorcal lo comprometido, habían hecho frente a esos gastos a la empresa Gualtorcal y tuvo que sacar un préstamo, que el préstamo lo está pagando el ayuntamiento. Es un préstamo pignorado, se denomina. Bueno, pues también hemos reducido casi en 200.000 euros ese préstamo. Total, la cuestión es que de un año a otro la deuda se ha reducido casi en 300.000 euros, como te comentaba, en menos de un año. Hemos ahorrado casi 600.000 euros solo en gastos. Ha habido otros gastos que se han elevado, por ejemplo, el año 2012 llovió poco, como saben ustedes, los televidentes, y se incrementó el gasto, por ejemplo, en energía eléctrica. Pero eso ha permitido que la empresa empiece a reflotar, ¿no? A reflotar. Poco a poco, queda mucho por andar, queda mucho por hacer, mucho trabajo, pero creo que vamos en el buen camino. Bueno, hay un dato que se me olvidaba, que no lo he dicho, perdona, y es que también uno de los datos importantes fue que los cargos directivos de la empresa se redujeron más de un 20% el sueldo, con lo cual también eso está ayudando, en gasto de personal se está reduciendo, y eso está posibilitando que la empresa pues salga mucho mejor adelante. ¿Cuántos trabajadores tiene Agua del Torcal actualmente, aproximadamente? Si las cuentas no me fallan, 127. 127, en los ingresos, según un informe de su propia área, de unos 7 millones en 2012. ¿A qué se destina? ¿Cuál es el día a día de esos trabajadores? Es decir, ¿a qué se destina ese dinero? Sí, vamos a ver. Primero hay que decir, como ya he dicho, que la empresa tiene como 3 servicios. Servicio de depuración, saneamiento y agua, un servicio de recogida de residuos y un servicio de recogida o de limpieza viaria, ¿no?, que es la limpieza. En principio, los ingresos que se tienen por parte de la empresa son ingresos del consumo del agua e ingresos de recogida de residuos, que son los que normalmente los vecinos recibimos en nuestro recibo, ¿no? Cuando decimos, ha venido el recibo del agua, bueno, pues viene el recibo del agua, saneamiento, y viene también una parte que es la recogida de residuos. Limpieza viaria no viene, como he dicho con anterioridad. Donde la empresa durante el año, este año pues aproximadamente ha estado en torno a 7 millones de euros lo que ha sido los ingresos, pero los ingresos son tanto lo de agua, recogida de residuos, depuración, ingresos que vienen también, una fuente de ingresos es la aportación municipal que hace el ayuntamiento a la empresa por la limpieza viaria. Como digo, los ciudadanos no pagan esa limpieza, se pagan a través de los ingresos que hace el ayuntamiento, y otros ingresos extra que puede recibir esta empresa hoy, en la situación actual de que estamos, es la venta de agua a otros municipios. Yo recuerdo el verano pasado, algunos vecinos me decían, hay unas cubas ahí en la avenida, en la rotonda de los Cuatro Vientos, que están cogiendo agua. ¿Dónde van? Pues mira, van al valle, porque el valle sufrió una situación de escasez de recursos del agua, o el Colmenar, es decir, algunas zonas que, bueno, que hay que abastecer, hay que ayudar, y ese agua, pues luego lo que se hace es vender, ¿no? Vender esas cubas, o bien a través de Diputación, o a los municipios de forma directa. También se puede vender otros servicios que la empresa haga a otros ciudadanos. Otra fuente de ingresos pues suelen ser las nuevas altas que se realizan,
Y luego, evidentemente, algunas pequeñas obras que la empresa hace, pues, determinados vecinos que solicitan, pues, el suministro de agua. Eso, luego, otra fuente de ingreso que tiene la empresa son los trabajos que realiza al ayuntamiento. El ayuntamiento le puede encargar determinados trabajos, por ejemplo, el año pasado pues se arregló el camino de Mataliebre o se hizo algunos trabajos en determinadas zonas de desbroce, de limpieza, por ejemplo allí en San Juan se mandó una máquina allí cerca del Colegio de San Juan y limpió toda la broza, etcétera. Bueno, pues esos trabajos luego hay que pagárselo a la empresa, porque la empresa es una empresa, tiene que cobrar por los trabajos que realiza. De eso vive. Muchas veces, no, pues agua al torcal. Bueno, sí, pero agua al torcal hay que pagarla. Es decir, no, ¿de acuerdo? Y luego tiene unos gastos, ¿vale? ¿Cuáles son esos gastos? Fundamentalmente, una partida muy importante va a gastos de personal, ¿de acuerdo? Que va a pagar a esas 127 familias, que, bueno, que están trabajando tanto en las tres áreas, suministros, limpieza, recogida de residuos y suministro de agua. Luego otra parte importante va a pagar consumo eléctrico. Antes te daba un dato, el año pasado estuvimos cerca en torno a los 300.000 euros de gasto de consumo energético. ¿Por qué? Llovió poco, hubo que bombear agua para el suministro y eso conlleva también un gasto importante. En combustible, pues puede estar en torno a unos 30.000 euros, porque los camiones andan con combustible. El equipamiento, vehículos, arreglos, etcétera, también es otra partida importante que se lleva. Luego, el mismo mantenimiento de la infraestructura. Es decir, la infraestructura, no, las canalizaciones están ahí, pero se rompen, se averían, hay que arreglarlas. Supone también una fuerte importante de gastos. Luego tenemos, evidentemente, la deuda. La deuda no hay que olvidar que tenemos una deuda importante, todavía la empresa Agua al Torcal, con el tema de la nave, de la quinta. Luego tenemos la deuda de la póliza de crédito. Luego, por otro lado, el pago, aunque se ha hecho el pago a proveedores de 1.200.000 euros, pero ese pago se ha fraccionado. O sea, hay que hacerlo ahora también, la empresa tiene que pagar fraccionadamente esos pagos, ¿no? Y bueno, y otras, intereses, etcétera. Es decir, ahí viene, digamos, el mayor montante de gastos. Lo que, en resumidas cuentas, el equilibrio prácticamente es lo que existe, ¿no? Tanto se ingresa, tanto se gasta, ¿no? Y yo creo que lo que a la gente le interesa más son los datos que en un reciente balance dio usted a conocer, porque bueno, todos estos ingresos, gastos, balance derivan en un servicio que se le presta a todos los antequeranos. Y entre las cosas curiosas que nos llamó la atención es ese más de 1 millón de euros solo en limpieza viaria de las calles, la recogida de 18.000 toneladas de residuos sólidos urbanos o 90 de voluminoso, entre otras cifras de lo más curiosas. Hablemos ahora ya en la recta final de nuestra entrevista, y aprovechando que la tenemos con nosotros, hay una reivindicación que nos viene a la mente a muchos periodistas y que además fue de las que repetía antaño, ¿no?, cuando estaba en la oposición Andrés Calvo, que es la reutilización del agua, y cómo denunciaba en aquel momento que el agua, por ejemplo, ¿no?, que se utilizaba para el baldeo de las calles, pues si era o no, lo ponía en duda, potable y tal. ¿Qué se está haciendo actualmente en el tema de depuración de agua? Sí. Bueno, nosotros, como sabéis, el objetivo de la empresa no solamente creemos que se deba centrar en el suministro de agua y la depuración mediante un secundario, sino que estamos convencidos de que esa agua que se vierta al río, puede ser depurada y que, bueno, no tiene ningún problema que se vierta al río y no hay problema, poder ser reutilizada para el uso de la ciudad en el baldeo o en la limpieza viaria. En concreto, tengo aquí el dato, si quieres te lo comento, el año pasado depuramos en torno a 3 millones y pico de metros cúbicos de agua. Pues imagínense los ciudadanos lo que podría ser reutilizar ese agua para el uso de limpieza viaria, baldeo, etcétera. Ese es uno de los objetivos que yo tengo. Bueno, tiene todo el equipo de gobierno, ¿no?, y en lo cual creemos. De hecho, para ello presentamos el año pasado una moción a la Junta de Andalucía para que se instalara o que se nos ayudara a instalar un terciario a la depuradora de Antequera. Eso permitiría el uso de ese agua, de nuevo, y que para serla, digamos, útil medioambientalmente, reutilizarla y, digamos, hacer más sostenible, si cabe, ¿no?, en el entorno que tenemos que cuidar y dejar para nuestros hijos. Ese terciario está en torno a unos 300.000 euros y es una moción que presentamos el año pasado,
que estamos intentando, ahí con la Junta, intentando que se nos pueda facilitar una ayuda para poder emprender ese gran proyecto. Evidentemente ahora mismo la empresa, como saben los antequeranos, está sometida a una auditoría. La empresa, hay una auditoría de técnica y de organización que se está realizando por parte de una empresa externa, en concreto la empresa se llama Aquageo, es una empresa bastante importante y que va a auditar a la empresa para hacerla más viable, si cabe, y más sostenible, ¿no? Y claro, queremos hacerla eficaz en todos los sentidos y evidentemente una de las fórmulas que consideramos que puede aumentar mucho más la eficacia de la empresa sería precisamente poder reutilizar este agua y darle un uso, digamos, que luego pueda ser utilizada y no utilizar agua potable, porque claro, ahora por ejemplo en verano no llueve y baldear hay que baldear las calles, determinadas zonas, porque ya conocemos un gran problema que sufrimos todos los antequeranos, que es el problema de los animales domésticos, que igual que hay mucha gente concienciada en que cuando el animal que paseamos, un perro normalmente, pues realiza sus necesidades, lo recoge, y yo estoy harto de ver a la gente que tiene ese sentido de común y cívico tan desarrollado, hay otros que desgraciadamente no lo hacen, y aprovechan determinados puntos negros para, llamo puntos negros o zonas sensibles, para llevar a esos animales domésticos a hacer sus necesidades y no recogerlas. Y en concreto nosotros, la campaña de baldeo que estamos haciendo, que es lo que decía antes, las cosas hay que planificarlas, ¿no? Pues cada día toca en un punto concreto ese baldeo, esa zona de limpieza, para que los vecinos no sufran ni los olores ni los excrementos de esos otros vecinos que han decidido dejar allí aquello de forma incívica, ¿no? Y poco correcta, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos? Pues bueno, yo creo que los antequeranos lo conocen, ¿no? Está calle Correa, yendo hacia la Inmaculada, desde la calle Merecilla, tenemos la calle Barrero, es decir, determinados puntos negros, bueno, pues que los vecinos que no tienen por qué soportar esta situación, ¿no? Pues se está haciendo un especial esfuerzo en esa zona, ¿no? Y ya digo, creemos necesario, y por eso estamos tras la Junta de Andalucía solicitándoles ayuda para poder utilizar o poner en marcha ese terciario, que nosotros ahora mismo no tenemos dinero para afrontar, no tenemos 300.000 euros. Antes, hace unos años, yo recuerdo que se hablaba como si fuera calderilla. ¿Cuánto vale? 5 millones de euros, espérate, lo saco del bolsillo, yo llevo 10 años de concejal y yo recuerdo que aquello se hablaba, sí, venga, ¿cuál? 4 millones de euros, eso no es nada, venga, se aprobaba, ¿no? Y ahora que me ha tocado, antes me tocó estar en la oposición y observaba aquellas desmanes, y ahora que estamos en el gobierno, pues simplemente 6.000 euros es un sol, un paraíso para poder hacer cosas, ¿no? Es decir, creo que hay que responsabilizarse, no poder gastar más de lo que no tiene, y creemos que puede ser un gran proyecto para la ciudad de Antequera el tener ese terciario y el posibilitar el reutilizar esa agua para fines de limpieza y otros fines que se pudieran considerar. Y cambiando de asunto, este es concejal también de cementerios y bueno, pues a la hora de recibir la visita de concejales nos gusta hacer un poco repaso de todo lo que se ha venido comentando en todas las áreas. Y no hace demasiado tiempo pues se hablaba en determinados medios de comunicación de que en Antequera estaba prohibido morirse porque no teníamos nichos suficientes para dar respuesta a una situación bueno, pues, que realmente no es un tema demasiado halagüeño de hablar, pero que al fin y al cabo es una responsabilidad del ayuntamiento. ¿Se está haciendo algo al respecto para que dejen de publicar esas cosas de nosotros? Bueno, se hizo ya, gracias. Se actuó de forma rápida. Una de las sorpresas, yo siempre tengo una anécdota, a mí me preguntan, oye, porque yo no suelo ser muy mediático, ¿no? No me verán los ciudadanos ni mucho ni en la prensa, ni en la tele, ni en la radio, porque mi área es un área del día a día, de lo cotidiano, pero como yo digo, mediáticamente poco efectiva, ¿no? No se vende poco, ¿no? Yo recuerdo que llevábamos aproximadamente un mes de gobierno y una de las cosas que nos sorprendió fue cuando empezamos a pedir informes y valoración de cómo estaba la área, nos encontramos que quedaban, creo que eran recordar, 30 nichos en el cementerio de Antequera. Claro, eso provocó una alarma importante, porque claro, era un número muy escaso y pensar, eso no es algo que, como yo digo, que surjan como churros, que eso hay que hacerlo, los nichos hay que hacer un proyecto, después del proyecto publicitarlo, hacer a las empresas que le corresponda, dotarlo económicamente y hacerlo. Eso lleva unos meses la ejecución. Bueno, la verdad que pasamos un mal trago, yo me lo pasé mal. Y recuerdo que, bueno, la televisión, los medios, etcétera, sabéis que les gustan mucho las noticias estas así más escabrosas, y yo pongo como anécdota que la primera vez que salí en televisión española, la primera,
y bueno, la primera y la única, yo creo que no he vuelto a salir más, y veo el titular que era prohibido morirse en Antequera. Digo, bueno, anda que la imagen que estamos dando, ¿no?, en el exterior, tampoco eso yo creo que sea lo positivo, ¿no? Se hicieron en concreto 216 nichos en cuestión de 3 meses, fue una obra prácticamente de urgencia. La verdad que tengo que agradecer a todos los trabajadores del ayuntamiento que colaboraron en este proyecto, porque la verdad se volcaron, se dieron cuenta de la necesidad, de la urgencia. Y también de paso pues hicieron otros 9 nichos en el cementerio de La Joya. Hay que decir que los cementerios de Antequera municipales son el cementerio de La Joya y el cementerio de Antequera. Son esos 2 cementerios, son municipales, ¿vale? El resto pues son cementerios privados o son cementerios que están formados como el de Cauche por una peña, ¿no? Luego, ¿qué más se ha hecho en el cementerio? Pues aparte de estas 2 grandes inversiones, que estamos hablando en torno a 120.000 euros entre las 2, pues mi compañero José Ramón Carmona, a través del proyecto de inversión, pues actuó sobre 4 cubiertas de 4 módulos del cementerio, del patio de Santa Teresa, también por un valor de 100.000 euros. Es decir, pues luego aparte de los trabajos de pintura, limpieza, de brozado, jardinería, etcétera, ¿no? Estamos haciendo una apuesta importante por acondicionar el cementerio y que esté en las mejores condiciones, ¿no?, posibles para cualquier ciudadano que allí tiene a sus familiares y que los visita o bien de forma continuada o bien de forma esporádica, pero por lo menos que se encuentre un lugar adecuado. Y la última, porque antes mencionaba usted que más de un centenar de incidencias llegaban relacionadas con el área de parques y jardín, donde ustedes trabajan, todo hay que decirlo, destacarlo, ¿no?, con colectivos como son Sigilia Barba, Adipa o Icaria, que al final, bueno, pues es un servicio doble a la ciudadanía y a los usuarios de esos colectivos. Y bueno, entre todas esas incidencias hay una que nos ha llamado la atención, quizá por lo que usted decía antes, ¿no?, que los titulares, los medios, se le da mucho bombo a determinados asuntos. Nos vamos a quedar sin el pino de la Plaza del Pino, mítico, famoso del mercado de abastos, que dicen sufre una plaga de cochinilla. A ver, yo confío en que no. Se está tratando precisamente a la empresa de jardines, que hay que decir que los jardines de Antequera no solamente lo lleva el área de parques y jardines, trabajadores municipales, sino que hay 3 empresas que están conveniadas con el ayuntamiento, en concreto una es Adipa, que lleva la zona del barrio Girón, García Prieto, Barriada San Antonio, etcétera. Luego tenemos a Sigilia Barba, que todos los conocemos también, otra asociación de carácter social, que lleva los remedios, los jardines de la Puerta de Granada, los jardines del Rey, la Puerta de Granada, el barrio de los Dólmenes, el barrio de los Remedios, y que hace una gran labor en esa zona. Y luego tenemos una empresa, que es Icaria, que fundamentalmente pues lleva el mantenimiento de parques y jardines de la zona de la Quinta y luego además la zona del Parque Atalaya. En concreto, la empresa a la cual me refiero última, Jardines Icaria, la empresa Icaria, ahí está la que está tratando el cedro, porque es un cedro, aunque nosotros lo llamamos pino, pero es un cedro. Ese, para que lo entiendan antequeranos, si han visto alguna vez el árbol de la bandera del Líbano, es un cedro, como el árbol de la bandera del Líbano, es una especie centenaria. Yo recuerdo que alguien el otro día mandaba por Facebook, ese pino lo plantó mi abuelo, total. La verdad que es muy querido por muchos antequeranos y ha sido afectado por una plaga de cochinilla y tiene un nombre extraño, no sé pronunciarlo, y se está tratando. Ayer precisamente hablaba con el responsable de la empresa Icaria, con Juanma, y él mismo me advertía, dice: Andrés, vamos a hacer otro tratamiento, ya se ha hecho un par de ellos, se va a hacer otro, no lo vamos a dejar caer, como yo digo, no lo vamos a dejar, ¿no?, caer al árbol, ¿no? Vamos a intentar por todos los medios salvarlo. Evidentemente, yo ya digo que muchas veces, como yo digo, en mi profesión decimos que no existen las enfermedades, sino que existen los pacientes. Cada enfermedad evoluciona de una forma diferente en un paciente, no evoluciona de igual forma, desgraciadamente, ¿no? Igual ocurre, esto es un árbol, es un cedro, es un paciente ahora mismo que está siendo tratado, y las enfermedades no evolucionan igual en todo. En uno tenemos un éxito mayor y en otro pues tenemos un menor éxito, ¿no? Pero yo estoy confiado en que ese árbol, que es toda una institución de la Plaza del Pino, la llamada Plaza del Pino, pues se mantenga ahí durante muchos años dando la sombra y ante los ojos de todo el antequerano. Bueno, pues todos los días se aprende algo nuevo. A lo mejor tenemos que dejar de llamar a la Plaza del Pino y empezar a llamar a la Plaza del Cedro, un poco complicado, para que nos acordemos. Pero bueno, esperemos que se resuelva ese asunto también.
Pues Andrés Calvo, como decíamos, responsable de Parques y Jardines, por eso hemos hablado del Cedro al final, también de mantenimiento de servicio operativo de cementerio, estación de autobuses de Aguas del Torcal. Gracias por habernos acompañado. Los espectadores y oyentes que están pendientes de la información del mundo de las cofradías y las hermandades quieren que nos vayamos ya al plato del Manaco, así que solo nos resta despedirle. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Cristóbal, a la televisión, que sé que soy una de las televisiones más vistas de toda la provincia. Y bueno, y muchas gracias a los televidentes por soportar, ¿no?, esta área que, bueno, que muchas veces desgraciadamente verdad que no podemos atender con la rapidez que quisiéramos, pero que bueno, que siempre está al servicio de todos los ciudadanos. Además, bueno, mucha gente pendiente de la información cofrade y el propio Andrés Calvo, que es de una familia de las cofrades con más solera de Antequera, ¿no? Cofrades, bueno, sí, pertenezco a una familia cofrade y la verdad que me siento muy orgulloso de velar por ese patrimonio tan rico que hemos heredado y mantenerlo y transmitírselo a mi hijo, si es posible. El mayor dolor, concretamente. Bueno.